Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito del universo del espectáculo. Aquí, donde la chispa de la noticia fresca se encuentra con el susurro del chisme jugoso, siempre nos dedicamos a desenterrar lo más jugoso del mundo del entretenimiento para ustedes. Hoy, queridos amigos, nos sumergiremos en un tema que estoy absolutamente convencido que hará suspirar a más de uno, especialmente a los fervientes admiradores de esa joya turca conocida como Yalan, o si prefieren, el pájaro de la madrugada. Prepárense para ser envueltos en una ola de dulzura, porque lo que vamos a revelar hoy es una confesión que ha derretido corazones y ha dejado a muchos anhelando más. Sí, han adivinado. Hablamos de las conmovedoras palabras de Mert Ramazan Demir sobre su CEO protagonista y, para muchos, su pareja sentimental, Afra Saraaolu. Pónganse cómodos porque esto va a ser pura miel. Y si por alguna casualidad cósmica aún no se han unido a nuestra creciente familia, ¿a qué esperan? Denle un buen apretón a ese botón rojo de suscribirse, y no olviden activar la campanita para que jamás se les escape una pizca de la magia que preparamos para ustedes. Vamos a sumergirnos en esta historia de amor y admiración. La expectación en torno a la posible relación entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu ha sido un fuego latente, avivado con cada episodio de la aclamada serie turca Yalan. Desde el momento en que sus personajes, Seyran y Ferit, se cruzaron en la pantalla, su química innegable prendió la mecha de la fascinación en audiencias de todos los rincones del planeta. Ese magnetismo, esa conexión que trascendía la ficción, ha sido el motor de miles de conversaciones y especulaciones. Pero, ¿qué ocurre cuando esa chispa que enciende la pantalla se materializa y se transforma en algo más tangible, algo que va más allá de los guiones y los focos? Pues bien, amigos míos, parece que hoy tenemos una respuesta, y es una respuesta más dulce y conmovedora de lo que incluso los más optimistas podían imaginar. Mert Ramazan Demir, el actor que encarna al encantador y a veces tumultuoso Ferit, ha sido consistentemente reservado en lo que respecta a los detalles íntimos de su vida personal. Siempre manteniendo un aura de misterio, sus apariciones públicas y declaraciones se han centrado principalmente en su arte y su carrera. Sin embargo, en una entrevista reciente que ha causado revuelo y ha hecho que los corazones de sus seguidores palpiten con más fuerza, el actor decidió abrirse como nunca antes sobre su CEO protagonista y, según los susurros del público y los rumores más persistentes, su pareja sentimental, Afra Saraaolu. Y créanme, esto no se trata de simples cumplidos profesionales o de elogios genéricos, estamos hablando de palabras cargadas de una conexión profunda, genuina y palpablemente sincera. Durante esta entrevista, la pregunta que todos esperábamos fue formulada directamente: ¿cuál es la naturaleza de su relación con Afra? Lejos de evadir la cuestión con respuestas evasivas o diplomáticas, como es habitual en el mundo de las celebridades, Mert respondió con una sonrisa que iluminó su rostro y con una ternura que se desbordaba de su voz, comenzó a desgranar sus pensamientos. Describió la experiencia de trabajar con Afra como algo increíblemente enriquecedor, no solo en el plano puramente profesional, sino también, y quizás de manera aún más significativa, en el personal. Destacó su profesionalismo impecable, su dedicación inquebrantable a su personaje y, lo que sin duda capturó la atención de todos, su inconfundible luz. Según las palabras de Mert, Afra posee una energía singular, una chispa, que, tal como él la describió, ilumina cada rincón a su alrededor. Narró cómo su presencia en el set no solo infunde una vitalidad extraordinaria a las escenas, haciéndolas cobrar vida con una intensidad conmovedora, sino que también crea un ambiente de trabajo positivo, vibrante y contagiosamente optimista. Pero el momento más conmovedor llegó cuando habló sobre cómo Afra lo inspira. Contó que con frecuencia, mientras graban escenas cargadas de emoción, de conflicto o de profunda intimidad, la forma en que Afra da vida a Seyran, con una pasión desbordante y una autenticidad que desarma, lo impulsa a alcanzar nuevas cotas en su propia actuación. Es como si el talento y la entrega mutua de ambos se fusionaran en un ciclo virtuoso, potenciando la calidad de sus interpretaciones y, por extensión, elevando el nivel artístico de la propia serie a alturas insospechadas. Lo que eleva esta confesión más allá de un simple reconocimiento mutuo y la dota de una ternura particular es la palpable sinceridad que emana de cada una de sus palabras. No se percibe un atisbo de artificio, ni tampoco el frío cálculo de una estrategia de relaciones públicas. Se palpa en sus gestos, se refleja en la profundidad de su mirada, que él realmente admira y valora a Afra no solo como una talentosa colega, sino como una persona excepcional. Mencionó específicamente cómo Afra posee una habilidad innata para comprender la complejidad de los personajes y para conectar con ellos a un nivel visceral, lo cual facilita enormemente su labor como compañeros de escena.
Relató que ella le aporta perspectivas que él, en ocasiones, no alcanza a vislumbrar, y que esta sinergia colaborativa es absolutamente fundamental para la construcción de la intrincada y a menudo tortuosa relación entre Seyran y Ferit. Pero la dulzura de sus declaraciones no se detiene ahí. Mert también compartió detalles sobre cómo Afra es, fuera del exigente entorno de la filmación, una persona de una dulzura y una consideración extraordinarias. Ilustró sus palabras con anécdotas sobre pequeños gestos, como su prodigiosa habilidad para arrancar risas y aligerar el ambiente, incluso en los momentos de mayor tensión y presión inherentes a un rodaje. Describió a Afra como alguien con un corazón inmenso, siempre pendiente del bienestar de los demás, asegurándose constantemente de que todos en el equipo se sintieran cómodos, valorados y apreciados. Estas pequeñas pinceladas de su día a día, que podrían pasar desapercibidas para ojos menos atentos, son precisamente las que revelan la profundidad y la autenticidad del afecto que Mert siente por ella. No habla de grandes gestos teatrales, sino de esas acciones cotidianas que son los cimientos de cualquier relación sólida y duradera. Lo que realmente resalta y otorga un peso significativo a su confesión es la forma en que él utiliza la palabra confianza. Expresó con claridad que Afra es una persona en la que puede depositar una confianza absoluta, tanto en el ámbito profesional, donde la exigencia y la presión son constantes, como en el terreno personal, donde la vulnerabilidad y la autenticidad son primordiales. Esta confianza mutua, según las propias palabras de Mert, es la piedra angular de su conexión en la pantalla y, de manera muy probable, de su conexión fuera de ella. Experimentar esa seguridad, esa comprensión profunda con alguien con quien se comparten tantas horas, tantas emociones intensas y tantos desafíos creativos, es, sin lugar a dudas, un tesoro invaluable. Por supuesto, la entrevista no giró exclusivamente en torno a Afra. Mert también dedicó tiempo a hablar sobre los profundos desafíos que implica dar vida a un personaje tan poliédrico y lleno de matices como Ferit. Explicó el minucioso proceso de adentrarse en las complejas motivaciones de su personaje, de comprender sus errores, sus aciertos, sus contradicciones, y de infundirle vida de una manera que resuene genuinamente con el público. Y de nuevo en este contexto mencionó cómo la presencia y el apoyo de Afra han sido un elemento crucial en este arduo pero gratificante proceso, ofreciéndole su incondicional apoyo y su profunda comprensión. La manera en que Mert Ramazan Demir se expresa sobre Afra Saraolu trasciende la mera admiración profesional. Se percibe un respeto profundo, una admiración sincera por su inmenso talento y una gratitud palpable por su presencia significativa en su vida. Las palabras que elige no son meros adornos, son el reflejo de una conexión que se siente auténtica, especial y en constante crecimiento. Él no se limita a afirmar que ella es una actriz excepcional, sino que subraya el impacto que ella tiene en su propio desarrollo personal y profesional, y en la dinámica del equipo de producción en su conjunto. Lo que encuentro particularmente fascinante de estas confesiones es cómo nos brindan una ventana a un lado más humano, más vulnerable y más relatable de estos actores que admiramos en la pantalla. A menudo los vemos como figuras perfectas, casi etéreas, distantes de nuestras realidades. Sin embargo, estas declaraciones nos recuerdan con vehemencia que son seres humanos de carne y hueso, con sentimientos genuinos, con admiraciones sinceras y con lazos afectivos que enriquecen sus vidas. La confesión de Mert Ramazan Demir sobre Afra Saraolu es, sin duda alguna, uno de esos momentos que alimentan la imaginación de los fans, que reavivan la creencia en la magia de las conexiones humanas, incluso dentro del vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo. Es la confirmación de que detrás del brillo de las cámaras y los aplausos, existen admiración genuina, respeto mutuo y, lo que es aún más emocionante, la posibilidad de que algo mucho más profundo esté floreciendo. Es la narrativa de dos artistas que se encuentran, que se impulsan mutuamente a ser mejores y que, juntos, crean algo verdaderamente hermoso, tanto dentro de la ficción que nos cautiva, como parece ser, en la realidad que los envuelve. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje por las tiernas y conmovedoras palabras de Mert Ramazan Demir dedicadas a Afra Saraolu. Hemos tenido el privilegio de escuchar cómo él la describe con una mezcla embriagadora de admiración profunda y ternura desbordante, resaltando su luz interior, su profesionalismo impecable, su dulzura incomparable y la sólida confianza que irradia. Hemos sido testigos de cómo esta conexión mutua no solo enriquece su trabajo en Yalan, sino que, a todas luces, parece ser un pilar fundamental y un apoyo incondicional en sus vidas personales. Deseo de todo corazón que hayan disfrutado tanto como yo de esta recopilación de sus inspiradoras declaraciones. En pocas palabras, Mert ha pintado un retrato vívido y conmovedor de Afra como una fuerza positiva en su vida,
una compañera de trabajo que lo inspira constantemente y una persona verdaderamente excepcional. Y eso, créanme, es una verdad que siempre merece ser celebrada y compartida. Muchísimas gracias, de corazón, por habernos acompañado en esta travesía. Su apoyo incondicional es la fuerza motriz que nos impulsa a seguir buscando y trayéndoles las historias más interesantes y cautivadoras. Ahora, me muero de ganas de saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Les pareció tan conmovedora como a mí? ¿Creen que hay algo más que una amistad y una gran admiración entre ellos? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre los temas que nos apasionan. Y antes de despedirnos, permítanme recordarles lo que siempre decimos: si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, denle un gran me gusta, compártanlo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son devotos seguidores de Yalan o que admiran profundamente a Mert y Afra. Y si aún no lo han hecho, por favor, les ruego que se suscriban a nuestro canal. Estamos creciendo a pasos agigantados gracias a ustedes y nuestro compromiso es seguir ofreciéndoles contenido de la más alta calidad. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces y que la magia del espectáculo los acompañe.